por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Les habla Armando Espinosa, director de su revista Nica Noticias CR New. Contamos con un equipo de jóvenes comunicadoras con profesionalismo, ética y experiencia. Nuestra revista Nica Noticias CR New la estaremos transmitiendo a través de Radio TV Costa Rica en la frecuencia de los 930M y en nuestro canal de YouTube próximamente, en Facebook Live y en nuestras diferentes plataformas todos los sábados de 2 p.m. a 3 p.m. a partir del 7 de mayo del año 2022. Soy María Belén. La revista Nica Noticias CR New tiene como objetivo educar, informar, recrear conocimientos tecnológicos, salud, farándula, emprendimiento, deporte, música, política y un recorrido internacional por diferentes países de Centroamérica, Estados Unidos, España, Canadá y Alemania. Les saluda Mayra Centeno de la revista Nica Noticias CR New. Le ofrecemos a usted, amigo empresario, nuestros servicios publicitarios para que su negocio pueda crecer. Nos puede contactar al número 7225-4211 o a nuestro correo electrónico a.espinosazamora@gmail.com. Les recuerdo que estaremos empezando nuestra revista el día sábado 7 de mayo del 2022 de 2 a 3 de la tarde. No te lo pierdas. Revista Nica Noticias CR New nació para quedarse en el corazón de usted. De junio de 2022 a la fecha, al menos 48 personas han sido acusadas por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, 26 de las cuales han sido acusadas en solitario, 22 de ellas en Managua. En los 29 procesos en donde solo se acusa a una sola persona no existe orden de captura. La acusación debió ser inadmisible desde su presentación en audiencia preliminar, toda vez que no cumple con los supuestos o elementos del tipo penal de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, pues los sujetos activos de este hecho punible deben ser 2 o más personas, y no una sola. La imposición de estos tipos penales tiene una intencionalidad política clara de castigar a las personas, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, en general, voces críticas al gobierno. Además, se han erigido como una herramienta esencial para sustentar los procesos contra las personas presas políticas, anular sus derechos de libertad de expresión, opinión, participación y organización y facilitar la implementación de torturas y tratos crueles como forma de castigo. Contrario a garantizar castigo hacia los derechos informáticos, la Ley 1042 o de ciberdelito ha sido utilizada para perseguir, censurar y criminalizar a periodistas o personas identificadas como opositoras. La falta de independencia y sesgo politizado de las autoridades judiciales han ocasionado consecuencias graves a las personas presas políticas, tanto por una condena ilegal y arbitraria como por no intervenir en la defensa y protección de sus derechos. Gracias, buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Ya estamos con nuestra revista Nica Noticias CR New, la revista, la edición número 15 de este sábado, 6 de agosto del año 2022. ¿Por qué? Porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. Y por supuesto hoy, pues como de costumbre, la reflexión espiritual está en Mateos capítulo 21, versículo 21. Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo que el que si tuviera fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho.
Cuando cada uno de nosotros nos detenemos a contestar los mensajes de WhatsApp que constantemente Satanás nos envía, es cuando comienza a nacer la duda y la fe merma en nuestras vidas. Pero mejor escuchemos al pastor William Falla de la Iglesia Embajada del Cielo con relación a esta reflexión. No se detenga a estarle contestando los WhatsApp al diablo. No se detenga, esos mensajitos llegan, pero Satanás está derrotado. Es más, corta el internet a Satanás para que no le llegue WhatsApp. ¿Y sabe cuál es el internet de Satanás? La duda. La duda suya, la falta de fe, le da wifi a Satanás, y por eso él te manda los WhatsApp. Pero cuando usted dice, yo vivo al abrigo del Altísimo, creo en la promesa de Dios, aquí no hay duda, Él lo hará. Satanás se queda sin cobertura y ya no puede mandarte más WhatsApp, porque hay un hijo de Dios que le está creyendo, hay una hija que le está creyendo. Muy buenas tardes, amigos, te saluda nuevamente Soliet Martínez, ya extrañando esta cabina, ya 2 sábados sin poder compartir con ustedes, pero aquí estamos nuevamente en esta edición número 15 de tu revista Nica Noticias CR News. ¿Por qué? Porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. Hoy también tenemos como nuestro invitado especial y panelista del programa a Javier Torres, quien nos visita vía Zoom. No está todavía, pero también ya tenemos al invitado, Soliet. También tenemos como invitado a don Eliseo Núñez. Hola, don Eliseo, ¿cómo está? Bienvenido a su revista. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a la revista y es un honor dirigirme a la radio de audiencia de este espacio. Queremos presentar a nuestro invitado. Es originario de Masaya, Nicaragua. El señor Eliseo Fabio Núñez Morales estudió Derecho. Ha dedicado parte de su vida a la política. A los 16 años se involucró en el Partido Neoliberal. También quiso ser sacerdote, pero un religioso le expresó que tenía ideas políticas muy enraizadas y que eso no iba con el servicio sacerdotal. Se ha desempeñado en diferentes cargos institucionales, como también fue exdiputado en la Asamblea Nacional. Se ha vinculado a los partidos políticos como son el PLC, Movimiento Vamos con Eduardo, ALN, PLI, CXL y últimamente con la Alianza Cívica. Hoy se encuentra en el exilio. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, solo una aclaración, yo no fui miembro de C4L. Cuando nos quitaron la diputación, yo decidí pasar a ser independiente y ya no estuve más con ninguna organización política. Hasta que ayudé a la Alianza Cívica en el tema de organización territorial, que fue una ayuda puntual durante un año y posteriormente he sido independiente también. Bueno, gracias Eliseo Núñez. Buenas tardes. Te habla Armando Espinosa, director de este programa, ¿verdad? Y de esta revista. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Gracias, Eliseo. Tendremos a la participación de Javier Bermúdez, ¿verdad? Perdón, Javier Torres Bermúdez. No sé si lo tenemos ya en... Pero bueno, vamos a entrar en materia entonces. Por supuesto, con toda tu experiencia y vínculos políticos obtenidos en Nicaragua, ¿cuál es ahora la lectura que usted puede tener con relación a todo el fenómeno de la dictadura Ortega y Murillo, que ambos tienen secuestrado, empobrecido, intimidado, violentado los derechos humanos? Por supuesto, no existe un Estado de Derecho en Nicaragua y están convocando a una nueva farsa electoral municipal para el año 2022 en noviembre en nuestro país. ¿Cuál es tu percepción con todo esto, Eliseo? Mira, Ortega, desde que asumió el poder en el 2007, ya tenía un plan para desmontar todo lo que es el sistema democrático del país. Empezó por un desmontaje del sistema electoral. Ya estando en el gobierno, ya tenía bastante adelantado el tema del Poder Judicial con jueces y magistrados
que venían trabajando no para la justicia en Nicaragua, sino para darle fortaleza al partido sandinista y especialmente al liderazgo de Ortega, no solamente en temas políticos y jurídicos, sino también en temas económicos, pues se daba ya desde esa época un tráfico de sentencias judiciales que permitió al partido sandinista recaudar dinero aún estando en oposición. En 2007 él empieza a desmontar el sistema electoral. Con las elecciones del 2008 es la primera, diría yo, campanada que se da cuando hace uso de las fuerzas prácticamente para cambiar los resultados y tenemos un resultado donde el Frente Sandinista había perdido 16 de las 17 alcaldías de cabecera departamental y termina perdiendo nada más 2 de las 17 y ganando 15, es decir, revierte 9 alcaldías cabeceras departamentales en ese juego, en 14, perdón, alcaldías departamentales en ese juego. Además de esto, tenemos nosotros a un Frente Sandinista que hace un arreglo durante esa época con los empresarios y el arreglo es bien sencillo, vos no te metes en política y yo dejo que vos tengas ventajas para hacer tus negocios. Y esto significó el desmontaje de la democracia representativa, porque lo que hace un diputado normalmente es representar a su elector, independientemente de lo bien o mal que lo haga, para eso es que está constituido. La gente vota por un diputado. ¿Y quiénes votan por un diputado? Vota igual el hombre más rico del país que el hombre o la mujer más pobre de Nicaragua. Vota igual la mujer más preparada de todo el país, que igual que lo hace la mujer que lava y plancha para ir a darle a sus hijos de comer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ahí hay una votación de todo mundo. Cada persona vale un voto. Entonces, cuando vos tenés este modelo en que el empresariado comienza a sustituir al cuerpo legislativo, entonces lo que vas teniendo es un desplazamiento de la gente que menos tiene dinero, que menos tiene recursos, en detrimento de quien más los tiene. Y lo más paradójico de esto es que este sistema de arreglo con los poderes económicos, quien lo pone sobre la mesa es un hombre que dice defender a los pobres, como es Daniel Ortega. Entonces, con todo esto, él cree que ya tiene lo que se conoce como un autoritarismo estable, y le viene y le estalla el 18. Hay una enorme demanda de libertades, hay una enorme demanda de que cese la corrupción, de que cese todo lo que implique el régimen de Ortega, y se convierte en una protesta masiva a partir de una protesta en contra de unas reformas al Seguro Social. Estalla toda la frustración que tiene el pueblo de Nicaragua. Y a partir de ahí Ortega migra de un modelo autoritario a un modelo dictatorial abierto. El modelo autoritario todavía mantenía algún tipo diría yo, de símbolos democráticos que se miraba obligado a respetar, pero ya después del 18 él decide que no respeta ningún símbolo democrático. Entonces empieza básicamente primero a golpear la esencia de la rebelión, a los jóvenes. Los primeros 1000 presos políticos son en su gran mayoría los jóvenes que se levantaron en todas las ciudades de Nicaragua, igual que los 500 muertos que hubieron durante la rebelión de abril. Y este golpe a los jóvenes también los centra dejando a los liderazgos más altos sin tocarlos, porque también procuraba golpear y dividir, es decir, al golpear a los sectores más populares de la rebelión y dejar a los sectores que tienen más capacidad económica sin cárcel, entonces había cierta división porque los mismos opositores comenzaban a preguntarse por qué a unos sí y a otros. Una vez que logró él conseguir implantar en el discurso de la oposición, porque sí lo consiguió, de que solo los pobres caían presos y que los demás no, entonces él caminó hacia el desmontaje total del sistema electoral, con todo lo que hizo para que no hubiera elecciones, y a partir de ahí comenzó ya a apresar a los líderes
que estaban en el más alto nivel para descabezar cualquier posibilidad que tuviera la oposición de protestar siquiera durante las elecciones, ya ni siquiera de competir ni de ganar, sino el solo hecho de protestar. Aún así, Ortega continúa y reduce la campaña electoral para evitar que tenga los partidos que le llaman zancudos tengan la capacidad incluso de movilizarse, porque tiene miedo que eso sea ocupado por opositores para la movilización. Luego amanece enero, él con una nueva toma de posesión, tenés a un Ortega básicamente sin legitimidad, la comunidad internacional ha decidido aislarlo ya para esas alturas, y Ortega lo que reacciona es implantando un modelo todavía más radical y tratando de vender que el crecimiento económico, que esencialmente se debe a factores externos en el 21 y no a factores internos, que ese crecimiento económico es suficiente para justificar el autoritarismo. Es decir, él maneja un discurso donde dice, ya tengo presos a los que molestaban en la economía, yo sigo manejando bien la economía y la democracia no se necesita para que la gente salga de la pobreza. Ese es el modelo que él implanta. Pero todavía tiene voces que tienen una estatura moral enorme, que son las voces de la Iglesia Católica. Entonces diseña un plan, primero inicia tratando de desprestigiar a la Iglesia Católica con temas que tienen que ver con pedofilia, violación, etcétera, y es donde hace la captura de los primeros 2 sacerdotes. Y esto, él siente de que no cala dentro de la población la verdad que él está queriendo imponer, no cala esa mentira con que acusan a los sacerdotes, y entonces toma la decisión de que ya no va a seguir tratando de desprestigiarla a la Iglesia Católica, sino que ya va a atacarla frontalmente. Se toma las radios, porque él cree que parte de que el mensaje no cala es porque los medios de comunicación católicos defienden férreamente a los sacerdotes, y entonces decide tomarse las radios, y a partir de la toma de las radios es lo que estamos viendo, y tenemos 2 situaciones. Una del padre Uriel Vallejo, que aparentemente tuvo que salir del país obligado por el régimen, y el tema del obispo Álvarez, que está siendo amenazado de cárcel, y que tenemos información de que también se le ha ofrecido un exilio a cambio de que no lo capturen, lo cual no ha sido aceptado por Monseñor Álvarez. Entonces, esta es la situación hoy, un régimen sin base popular, un régimen aislado internacionalmente, pero sin escrúpulos y con un poder armado y económico suficiente para mantener a su círculo alimentado y estrujar y golpear a la población que no está de acuerdo con él. Qué importante es, por supuesto, Eliseo, vos planteabas una serie de fenómenos que han ocurrido, pero me quiero resaltar una anécdota que te ocurrió a vos en 1979. Te quiero remontar al 79 porque vos tenías 6 años, me recuerdo, según verdad, algunos epitafos, anécdotas que has dado. Y recuerda que ir saliendo a la calle principal de Masaya, cuando estaba en su apogeo el asunto de la insurrección armada contra Somoza, y tu papá te llevaba de la mano, puesto en la cabeza, en la nuca, y cada vez que sonaba un disparo, la bajaba, me agachaba hasta tocar la calle, y cuando se dejaba de oír los disparos seguían caminando. No recuerdo haber llorado, pero sí recuerdo que sentí un miedo horrible desde que desaparecieron mis papás hasta que hice aquel camino por una calle llena de barricadas entre las balas. Pero te recuerdas que este 19 de junio del 2018 tuviste que sacar de la casa a tu hijo pequeño cuando entraron en Masaya los paramilitares de la operación limpieza. Tenía los años que yo tenía, instintivamente le puse la mano en la cabeza como que me la había puesto mi padre a mí, y mi hijo tampoco lloró, pero que se sentía el mismo miedo que yo tuve. Es decir, te recuerda esa situación como algo que prácticamente vive constantemente en Nicaragua, en esta situación.
Es una desgracia que lo vivamos generación tras generación y yo estoy claro de que eso tiene consecuencias más allá de las visibles, o sea, las visibles que son la implantación de nuevas dictaduras, el deterioro económico del país y otras cosas, pero las que no son visibles es ese resentimiento que se cala de una generación en contra de las otras. La generación mía tuvo resentimientos en contra de la generación de mis padres y mis abuelos por habernos heredado a Somoza y estoy seguro que la generación actual tiene resentimientos en contra de mi generación y otras generaciones por haber heredado a Ortega. No hemos sido capaces de darle una solución a Nicaragua. Y el haber tenido que salir huyendo de las balas, igual que lo hizo mi papá conmigo y yo esta vez con mi hijo en el 18, eso me dice de que el país no ha encontrado solución. Y al igual que me pasó a mí, le ha pasado a un montón de gente. Y el país no logra de esta forma implantar realmente la prosperidad para todos los nicaragüenses. Y es para todos los nicaragüenses, aún para los que hoy están apoyando a Ortega. Y vos lo ves aquí en Costa Rica, lo que la democracia deja. Vos te sentás en un negocio y te cuentan que el negocio tiene 60 años, tiene 70 años. Y son varios negocios los que tienen esa cantidad de tiempo de estar ahí. En Nicaragua son muy pocos los negocios que tienen mucho tiempo de estar allá y son negocios muy grandes los que han logrado sobrevivir y aún así se vieron reducidos y mermados durante las épocas de conflicto. Pero ahí la mayoría de los negocios son nuevos y la mayoría de los emprendimientos tienen corto tiempo. ¿Por qué? Porque obedecen a ese ciclo en que destruimos todo y volvemos a empezar de cero y dejamos tras nosotros un montón de gente empobrecida y un montón de gente que muere por hambre, muere por falta de medicamentos, muere por falta de atención y no nos estamos dando cuenta de que el conflicto simplemente perpetúa la pobreza en lugar de sacarnos de ella. Licenciado, en Nicaragua el pueblo cada día se empobrece. La empresa privada callada haciéndole el juego a la dictadura. No existe oposición política. Todos ellos son élite y zancudos del régimen. ¿Usted cree que se tiene que establecer nuevas reglas para conformar dirigentes y opciones políticas nuevas para Nicaragua? Pero ¿cómo se puede lograr todo esto? Mira, esta crisis nos toma en un momento de transición en toda América Latina. Un momento en que hay un enorme sentimiento de que tenés que rebelar contra las élites durante años, y sean estas élites políticas, económicas o de cualquier tipo, han mantenido un status quo en América Latina que no beneficia a la mayoría de los latinoamericanos. Y esto también provoca una gran dispersión, una falta de credibilidad en las instituciones que han sostenido los gobiernos durante todo este tiempo en la región. Y esto incluye a los partidos políticos e incluye a los políticos. No hay momento más bajo para los políticos y para los partidos políticos que el que estamos viviendo. Entonces, esto también es una máquina de destrucción de liderazgo. Y si a eso le sumás que los liderazgos tienen que tener como característica cierto grado de eficacia y que frente a Ortega todo lo que se ha hecho no genera eficacia, entonces prácticamente tenés una situación sumamente difícil para la construcción de cualquier liderazgo. Ahora, es falso que no hay oposición. Puede ser que no esté estructurada, puede ser que esté dispersa, cada vez menos dispersa se mira, te cuento, porque se mira que hay menos pleito entre los opositores, hay más discurso en común y otras cosas, pero ese no es el tema realmente. El tema es que sí la hay y muestra que sí la hay son los grados de frustración y tensión que existen en el país y la necesidad que tiene el régimen de no bajar la guardia. Ahora, que tiene intereses y tiene focos que son muy variados. Eso es un fenómeno que Ortega está aprovechando y que no depende solamente de la oposición, depende de esto que es un nuevo modelo social que se está implantando en América Latina,
en que hay más interconexión, hay muchos valores que están variando, hay muchos temas que incluso eran tabú antes y ahora no lo son. Entonces todo esto genera una dispersión de la opinión y el mundo realmente no responde a los mismos intereses que respondía hace 20 o 30 años. Entonces todo esto provoca que Ortega pueda imponerse, pero también provoca que Ortega tenga poca capacidad de camino. O sea, ¿qué le puede ofrecer a Ortega a un joven conectado en Internet que mira que hay oportunidades en otros países? No le puede hacer nada, no hay absolutamente nada que Ortega pueda decirle a ese joven que es diferente a lo que, a lo que él está ofreciendo, que él pudiera hacer algo mejor. No existe. Eso no es un tema que pueda Ortega manejar. Eliseo, de hecho, esta pregunta va relacionada con la anterior. Según ellos están tratando de buscar cómo insertar o tratando de engañar a la gente internacionalmente y a nivel nacional, pero ellos no lo engañan a nadie. Son 6 partidos políticos aparentemente completamente desgastados, unos más que otros, y te quiero hacer, por ejemplo, una valoración de cada uno de ellos. Por ejemplo, el FSLN se chingasteó en 4, hasta en 5 grupos. Por ejemplo, el Movimiento Sol, cuando Herty Levite quiso ser alcalde. Luego el movimiento de Mónica Baltodano y Henry Ruiz. Luego el MRS, que hoy se llama UNAMOS, donde hay una serie de personas intelectuales, gente ligada, digamos, al FSLN. Y últimamente los veteranos históricos que están haciendo otro movimiento interno en este preciso momento en Nicaragua. Si nos vamos a la oposición de la paralela, Partido Liberal Nacionalista, luego de la derrota de Somoza, surgió el PLC se chingasteó en 4, hasta en 5, el movimiento Vamos con Eduardo, luego el ALN, luego el PLI, la litis del PLI entre Valdelomar y Pedro Reyes, Ascensión, y por supuesto surge el C por L y uno más que otro, Wilfredo Navarro, pues quiere surgir de nuevo con el PLN. Luego viene Carlos Canales, que es un artífice de buscar siempre alianzas con una u otra manera para sacar adeptos, como es el APRE. Luego el ALN, que lo tiene el doctor Mejía Ferretti, el Partido Conservador, que está secuestrado, ¿verdad? Y están 2 facciones, y el PLI, pues, es decir, te estoy dando una radiografía de los que aparentemente estarán supuestamente en esta farsa electoral del 2022. Es decir, no hay nada más que decir. Todos los municipios de Nicaragua, pues, estamos casi seguros que van a quedar en manos del régimen Ortega Murillo, pues ahí no hay de dónde. Y cuando menos un concejal o algo les van a dar al resto de partidos políticos, ¿verdad? Quiero regresarte y te regreso de nuevo a esta pregunta porque de hecho vos decías que no hay opción, pero sí se puede construir una opción. ¿Cómo la podemos construir desde el exilio o internamente en el país? Yo lo que te digo, opción electoral ahorita no hay. La solución en Nicaragua ya dejó de ser electoral bajo estas circunstancias. Todavía pudo haber sido electoral en las elecciones pasadas. En esta ya no hay posibilidades de tener una opción electoral. Simplemente ahora los grupos que se oponen a Ortega tienen que estar claros que lo primero que hay que conseguir es cambiar la correlación de fuerzas para poder forzar a Ortega a que entre en un proceso que permita libertades y que al final termine permitiendo elecciones libres y transparentes. Bajo las actuales circunstancias, yo ni siquiera perdería mi tiempo hablando de lo que va a pasar en noviembre. Eso para mí, desde cualquier punto de vista, es inexistente. Lo único que yo haría es una pregunta, y es que si Ortega consigue el 100% de los municipios, es decir, si se asigna, porque no consigue, se asigna el 100% de los municipios, estaríamos viendo la inauguración del partido único. Y si él se asigna menos del 100%, estaríamos frente a todavía un intento de ser partido hegemónico. Y tiene sus diferencias y vale la pena ya casi desde el punto de vista académico, pero
discutir la elección para mí es una pérdida de tiempo porque no es ni siquiera elección. En algún momento de tu vida optaste por ser sacerdote. Sin embargo, por tus ideologías políticas, esto no iba con la vocación sacerdotal. Los escenarios que se han venido dando con la participación de la Iglesia Católica a raíz de la rebelión de abril, ¿en algún momento te ha transportado a ese capítulo de tu vida? Mira, yo viví los 80 en una época en que los sacerdotes, igual que ahora, fueron el último frente ante la debacle, que no solo es una debacle política, es una debacle realmente moral, la que ensaya este tipo de régimen. Entonces, también fueron atacados, entonces ellos se convertían involuntariamente en símbolos políticos, y era bien fácil confundir tu vocación por hacer el cambio con una vocación que tiene que ver con más cosas. Yo creo de que los sacerdotes operan básicamente hoy basados en algo que lo decía León XIII, la religión no puede operar en el vacío. Y su vocación, aunque es una vocación de más largo aliento, es una vocación que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con Dios, con la espiritualidad, no tendría sentido si no defienden la vida, si no defienden a su gente. Y eso no es hacer política, eso es simplemente hacer lo que Dios manda, defender al ser humano y tratar de que la gente tenga libertades y que pueda decidir y que pueda prosperar y que no haya un régimen que le pone la bota encima, y eso es simplemente hacer lo que Dios manda, y eso es lo que están haciendo los sacerdotes. Eso es lo que hace Monseñor Rolando Álvarez, es lo que hace Monseñor Silvio Báez, lo que hace el padre Uriel Vallejo, el Monseñor Edwin Román. Eso es lo que hacen todos los sacerdotes que han defendido. No es que estén cambiando su sotana, su ministerio espiritual por un ministerio político, simplemente han entendido bien claro en que Redux Novarum les dijo: la religión no opera en el vacío. El ser humano es el objeto, es el objetivo de la religión, de la espiritualidad. No hay espiritualidad si no hay ser humano. Y el ser humano tiene que ser libre, y el ser humano tiene que prosperar, y el ser humano tiene que ser feliz. Y esas cosas se entienden bien en la Iglesia Católica, se entienden bien incluso en las denominaciones evangélicas, en las iglesias evangélicas. Y hay que llevar a la gente a la plena libertad, para que tenga la plena libertad de crecer, no solo material, sino también espiritualmente. Y estos regímenes no dejan que la gente haga eso. Y eso es lo que están defendiendo los sacerdotes. No son políticos, son simplemente pastores que están viendo que sus ovejas están sufriendo y tienen la obligación de defender. Y seguimos con nuestros auspiciadores para continuar en nuestra segunda parte de la revista. De junio de 2022 a la fecha, al menos 48 personas han sido acosadas por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, 26 de las cuales han sido acosadas en solitario, 22 de ellas en Managua. En los 29 procesos en donde solo se acusa a una sola persona no existe orden de captura. La acusación debió ser inadmisible desde su presentación en audiencia preliminar, toda vez que no cumple con los supuestos o elementos del tipo penal de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, pues los sujetos activos de este hecho punible deben ser 2 o más personas, y no una sola. La imposición de estos tipos penales tiene una intencionalidad política clara de castigar a las personas, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, en general, voces críticas al gobierno. Además, se han erigido como una herramienta esencial para sustentar los procesos contra las personas presas políticas, anular sus derechos de libertad de expresión, opinión, participación y organización, y facilitar la implementación de torturas y tratos crueles como forma de castigo.
Contrario a garantizar castigo hacia los derechos informáticos, la Ley 1042 o de ciberdelito ha sido utilizada para perseguir, censurar y criminalizar a periodistas o personas identificadas como opositoras. La falta de independencia y sesgo politizado de las autoridades judiciales han ocasionado consecuencias graves a las personas presas políticas, tanto por una condena ilegal y arbitraria como por no intervenir en la defensa y protección de sus derechos. Por los y las presas políticas de las mazmorras de la dictadura en Nicaragua. Nicaragua se levanta como el ave fénix. La libertad es lo más apreciado de la democracia. La libertad es un derecho que tiene todo ser humano en su país. La libertad debe ser inmediata para todos los presos políticos en Nicaragua. Todos ellos son presos políticos por gritar y luchar por la libertad y democracia en Nicaragua. Las organizaciones en el exilio y la diáspora demandan y exigen la libertad para todos los presos políticos en Nicaragua. Todos nicaragüenses debemos de mantener las puertas cerradas de tu casa que no estás de acuerdo con el actuar de la dictadura. La dictadura mantiene en pésimas condiciones de salud a todos los presos políticos de Nicaragua. Veamos cómo su vida está en peligro. El peso y su salud han demejorado completamente en las mazmorras de la dictadura. Quédate en casa para honrar la memoria de nuestros abriles. No podemos olvidar a todas estas personas que derramaron su sangre por ver una Nicaragua libre de toda dictadura. Sosteniendo con la frente en alto la moral de toda una nación que clama justicia, democracia, paz y libertad. Libertad, libertad. El grito de mi país es libertad. Libertad, libertad. Para todos los presos políticos, libertad, 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 derecho de toda la humanidad, libertad, justicia y dignidad para toda mi gente. Bueno, gracias. Por supuesto, esta es una campaña que estamos dando inicio desde la edición pasada. Y quiero aclarar porque también en la edición pasada dijimos que teníamos 3 años. No, tenemos 3 meses de estar en este importante proyecto de programa de la revista Nica Noticias CR News. Y estamos, pues por supuesto, siempre trabajando con las uñas, como decimos, ¿verdad? Por mantener esta voz siempre abierta y constante ante los nicaragüenses que están en el exilio y los nicaragüenses que nos están dando seguimiento a través de las diferentes plataformas en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, pues en todas las plataformas que tenemos con diferentes amigos. También a través de la frecuencia de las 9:30 AM a nivel de Costa Rica nos escuchan y eso es importante. Para continuar, pues quiero en primera instancia hablar con nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro invitado Eliseo Núñez. Eliseo, hay una situación prácticamente bastante engorrosa y es del cierre, ¿no? El cierre de últimamente, que lo que ha provocado las circunstancias del apresamiento del sacerdote, ¿verdad? Uriel, y también la situación que emerge con el obispo Rolando Álvarez. Se cerraron Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes de la comunidad La Dalia, Radio Nuestra Señora de Fátima del municipio Rancho Grande, Radio Alem del municipio San Dionisio, Radio Monte Carmelo del municipio Río Blanco, San José, Radio San José, esta fue fundada en el 2005, Radio La Voz en 107.5 FM, comunitaria y feminista de Matagalpa, se convirtió casi en la 9ª radio que
fue cerrada por la dictadura, y el canal local RB3 en Río Blanco, zona láctea, el propietario es el periodista David Mendoza. ¿Qué tenés que decirnos? Porque esto decía el obispo Rolando Álvarez en una de las importantes expresiones, es decir, quieren mantener, afirmó que este régimen quiere una iglesia católica muda, pero que si la iglesia calla, las piedras gritarán, dijo él en un efusivo mensaje, ¿verdad?, que dio recientemente antes de invitar a una misa o una homilía que iban a dar en la iglesia de Matagalpa. Adelante, nuestro amigo invitado. Está realizando, o sea, ya no hay un espacio de libertad de expresión, de libertad de prensa, y los que siguen abiertos tienen censura basada en amenazas, basada en una serie de presiones que le hacen a estos canales, como es el Canal 10, el Canal 12, Voz TV, y que son presionados constantemente. Entonces, esto no es más que el régimen totalitario puesto ahí en todo su esplendor. Y lo que decía Monseñor Rolando Álvarez es que aunque ellos crean de que callaron a la iglesia, aunque crean que callaron a las mujeres, porque Radio Voz es una radio feminista, aunque crean de que callaron a los jóvenes, esto definitivamente lo único que hace es aumentar la presión en el país, y el día que se logre abrir una pequeña fisura como la que se abrió en el 18, Ortega no va a tener salida, no va a tener ningún tipo de salida, porque la gente ya va a saber lo que Ortega quiere hacerlo y no va a creer de que hay espacio para darle un diálogo o para darle cualquier otra cosa. Y van a ser días muy tristes en Nicaragua, porque Ortega se va a defender con violencia, como lo sabe hacer. Pero van a ser los últimos días de Ortega. Los últimos días de Ortega, y su salida no le va a ayudar al país como pudiera ayudarle si es por una vía democrática, por una vía en la que podemos encontrar una continuidad que permita, o mejor dicho, una continuidad de la democracia que él rompió en el 7, que llegó en el 2007, y que logre edificarse la institucionalidad del país. No necesitamos una salida violenta, pero Ortega se está fabricando la salida violenta. No se puede seguir pensando y estar criticando lo que otros ya están realizando y proponiendo cómo hacer para establecer un cambio real en nuestro país, ya que hay una serie de esfuerzos dispersos que al final solamente se queda en eso y no se logra materializar porque algunos están pensando que su idea o propuesta es mejor que la otra. ¿Y por qué mejor no se puede hacer a un lado intereses personales y pensar cómo beneficiar a Nicaragua? De eso hay varios ejemplos, como son los 2 o 3 congresos que han estado pensando el exilio y diáspora de Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Panamá, España, Alemania y otros países, como también propuestas individuales de personas honorables y del pueblo. Sí, la pregunta relacionada a esto que habló Soliet se refiere que por qué no unir todos estos esfuerzos realmente, y creo que sería importante buscar un ícono que pueda encauzar estos esfuerzos dispersos, Eliseo. Hay una pérdida que no se ha visto, pero que es real, y es que después de las elecciones del 21, ya no hay ningún hito político que te diga hacia ahí vamos en esta dictadura. O sea, se ha vuelto en una dictadura de tiempo indeterminado. Eso se soluciona en política con 2 cosas. Porque la gente siempre necesita que se indique un punto, porque por eso es que existen los liderazgos, porque si no todo el mundo sería líder. Entonces la gente
que está preocupada por sus propias cosas, requiere que se indique cuál es el siguiente hito, y esto se logra de dos maneras: o con un liderazgo fuerte que indique ahí, hacia ahí vamos, que ese es un imponderable. Actualmente no se mira a ninguno que tenga esas características. Puede surgir mañana, pero es un imponderable que surge. Y la otra manera es con método. ¿Cuál es el método? Dialogando. Y yo creo que mucho se ha hecho en estos meses para dialogar, y creo de que ha dado resultados, todavía no los deseados, pero sí de resultados de avance. Entonces, esto se tiene que ver como un proceso. Por desgracia, lo que más tenemos hoy es tiempo, porque se convirtió en indeterminada la dictadura. No estamos corriendo contra una fecha electoral, pero creo que debe de construirse, basado en el diálogo, en el respeto, una capacidad no de unirte y ser uno solo, sino de unirte alrededor de temas, de acciones y de cosas, y que cada quien desde sus propias capacidades pueda ejercer la presión, ejercer la acción que crea que debe hacer, siempre y cuando logremos un acuerdo de que apuntemos a un solo punto y que no nos estemos apuntando entre nosotros. Creo que en ese sentido se puede avanzar. Falta camino que recorrer, pero ya se ha recorrido algo de eso, y el país va a tener una alternativa. No, estas dictaduras no se quedan sin alternativa. Ahora, la relación que viene teniendo los diferentes poderes en diferentes países, en lo que refiero a la parte de relaciones internacionales con relación a el cambio, el giro que ha dado, decir, la mayor parte de elecciones que se han venido formando ha sido a la izquierda, es decir, y volvemos a hacer una retrospectiva. En Nicaragua no puede llegar a la izquierda porque está una izquierda prácticamente radical haciendo añeco a nuestro país. Vemos en Colombia, ganó la izquierda, vamos a otro país, ganó la izquierda, y así sucesivamente. Es decir, no vemos por ningún lado la reacción que pueda permitirnos tener una opción diferente a lo que ya tenemos. Mira, ese tema de izquierda y derecha, yo creo que ahorita el tema es dictadura contra democracia, y yo soy bien reacio a discutir temas de ese tipo antes de que solucionemos el tema democrático. Obviamente yo tengo mis ideales y creo de que necesitan de un campo democrático para poder ser discutidos, pero si te pones a discutirlos previamente, lo único que vas a lograr es que Ortega, que algunos días amanece antiimperialista y otros días amanece apoyando al imperio ruso, algunos días amanece teniendo ideas de izquierda, como confiscar y hacer cosas porque dice que es momento de hacerlo, y otros días amanece en extrema derecha firmando con el Fondo Monetario Internacional y haciendo recortes a la masa monetaria, como los que hizo hace poco. O sea, un gobierno de izquierda que no incentiva el consumo, sino que incentiva más bien la reducción del mismo, como subiendo el precio al Córdoba, como lo hizo Ortega hace unos días, implica una política absolutamente neoliberal. ¿Qué te quiero explicar con esto? Yo creo que encasillar a Ortega dentro de ideales de izquierda nos quita aliados incluso en Europa que son de izquierda democrática, y que tenemos que buscar eso, con ese apellido, izquierda democrática. Esos son los aliados que tenemos que buscar, no la izquierda anquilosada, que yo le decía casualmente hoy a un amigo mío, que yo no termino de entender a quienes se llaman de izquierda en América Latina y lo único que profesan es un resentimiento social enorme y un resentimiento en contra de los norteamericanos, y esos son sus dos únicos parámetros de izquierda, porque en el resto de las cosas que pregonan parecieran el conservador más duro que puede existir, y ahí andan diciendo de arriba abajo de que eso para ellos es ser izquierda, y lo único que les miro yo es resentimiento social y resentimiento en contra de los norteamericanos, y eso no voy a poder entenderlo, porque los liberales, como yo me defino a mí mismo, somos un grupo que tiene ideas que van desde el centro izquierda hasta el centro derecha, y ahí andan caminando entre esos dos puntos y evitan los extremos. Entonces, y yo miro de que los extremos básicamente están siendo asumidos simplemente para bloquear soluciones.
Agradecemos al licenciado Eliseo Núñez por su participación el día de hoy en nuestra revista Nica Noticias CR News. Si nos podría regalar sus últimas palabras. Yo creo que a pesar de lo que estamos viviendo, hay esperanza. El país ha demostrado en los últimos días que hay una enorme inconformidad en contra del régimen, que Ortega no puede sentirse seguro a pesar de la enorme represión estatal que ejerce, y definitivamente esa esperanza sí creo que va a tener un costo alto para el país, que es una desgracia. Las probabilidades de salir de esto sin un costo humano alto ya cada vez son menores, pero de que vamos a salir, vamos a salir. Y todos, en mayor o en menor medida, pagamos costos de esto. Lo pagamos quienes, en menor grado, lo pagamos quienes estamos en el exilio, en el siguiente grado quienes están presos, y el grado máximo, el grado supremo, lo pagan quienes han ofrendado su vida por esto y los familiares que hoy lloran a sus hijos, a sus hermanos y a sus padres. Definitivamente el país tiene que salir adelante. Eliseo, te agradecemos profundamente por habernos atendido esta invitación, ¿verdad?, a través de nuestra revista Nica Noticias CR News, que no sea la última ni la primera, porque estaremos en constante movimiento llevando esta información, viendo cómo se está moviendo el escenario político, económico y social en nuestro país desde el exilio. Nosotros también somos parte de este exilio, como igual tu persona, pero te agradecemos, hermano, sinceramente, por habernos atendido esta invitación. Gracias a ustedes y siempre a la orden. Un abrazo a toda su audiencia. Bueno, nosotros... Ha llegado la hora de despedirnos. Lastimosamente, pues cada día siento más corto este programa, siempre con muchas ganas de estar debatiendo con los invitados, con nuestro director Armando. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Agradecemos de antemano a todas las personas que nos siguen en los diferentes espacios, en Facebook, en YouTube, en AM, en la frecuencia AM, en Instagram. Nos vemos el próximo sábado, porque nacimos para quedarnos en el corazón de usted. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta hora de la revista Nica Noticias CR News, que se transmite los días sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Costa Rica. Te deseamos una linda tarde. Nica Noticias CR News nació para quedarse en su corazón.